Good evening, everyone. Welcome. Dr. Ruth Shady, anthropologist, archaeologist, founder and director of the Caral Archaeological Zone. Dr. Bill Siller, Dr. Ruth Shady, senior lecturer anthropologist, at the University archaeologist, College of London founder Institute and of director of the Archaeology. Caral Archaeological Dear friends, Zone. first of all, Dr. Bill I would like Siller, to thank you all for joining us on this very special conference founder and director with of Dr. the Ruth Caral Shady, Archaeological Zone. organized by the Embassy First of of all, Peru and the United Dr. Kingdom Ruth Shady, to celebrate the joining us bicentennial on of this the very event. special conference, founder and director of On the this Caral occasion, Archaeological Zone. we're honored to have one of the most important contemporary celebrated archaeologists, Dr. Ruth Shady, who is going to present the lecture The Values of the Ancient Caral Civilization, a prompt reflection in contemporary society. Dr. Ruth Shady is a Peruvian anthropologist and archaeologist. She is the founder and director of the Caral Archaeological Zone, operating under the Peruvian Ministry of Culture. Since 1994, she has been working in the Supe Valley, located in the north of Lima, leading the archaeological excavations of Caral, Pasigarros, Iraya, and Urihuasi, asking Aipacoto, Era de Pando, Pasigarro Nuevo, Iraya, and Urihuasi. Dr. Shady promoted the recognition of Caral as a national heritage site by the Peruvian government in 2001, and the inclusion of the sacred city of Caral Supe on the UNESCO World Heritage List, which was achieved in 2009. She also participated in research at the Smithsonian Institution and the Dumbarton Oaks Museum of Harvard University. Additionally, she developed programs for the operation and development of local museums in Washington, Philadelphia, New York, New Mexico, Los Angeles, and Berkeley in California. Dr. Shady is a senior lecturer at San Marcos University in Lima, Peru, and leads its archaeological school. She is a member of the National Academy of Sciences of Peru, and since 2015, she is a member of the Board of Directors of the National Academy of Sciences in Peru. In 2020, last year, Dr. Shady was included on the BBC's list of the 100 most inspiring and influential women of the world. I would also like to give special thanks to Dr. Bill Siller, who will be moderating today. Dr. Siller is a senior lecturer at the University College of London, Institute of Archaeology. He first visited Peru in 1982, working on Anne Kendall's Chuquisaca project, excavating and restoring canals within the Machu Picchu National Park. During his PhD at Cambridge University, he worked with potters in Peru and Bolivia, learning about traditional pottery making techniques, comparing modern production, trade, and use to earlier periods. As a lecturer at UCL, he has conducted research at Raqui, where the Incas constructed their temple to Viracocha. Dr. Siller has recently been working with other colleagues to research stone quarries and changes in construction and the use of labor to identify the sequence and significance of building construction in Cusco before and during the Inca Empire. So now, it is with great pleasure that I give the floor to Dr. Ruth Shady to start her conference. Oriental hacia la Amazonía aplicaron cultivos mixtos porque las tierras eran muy pobres y de escasa nutrición. Pero no solamente crearon tecnologías para el mejor manejo de la tierra, sino también del agua. Y como pueden ustedes apreciar, ellos condujeron el agua desde el territorio altoandino y aplicaron tecnologías que hoy son sorprendidos muchos ingenieros hidráulicos, como por ejemplo las amunas, a través de la siembra del agua, que como le llaman todavía en la actualidad, crean ríos subterráneos para que no se evapore el agua, y luego a través de esa creación sacan el agua a lo largo de la cuenca que va desde el territorio altoandino hasta el mar mediante manantiales o puquios.
y hay un trabajo distribuido y supervisado por autoridades para el adecuado uso del agua como también de la tierra. Ahora me voy a centrar en la civilización Caral. En ese contexto que les he mostrado, la civilización se desarrolló hace 5.000 años en el área norcentral del Perú, ¿no? Si nosotros comparamos con las civilizaciones más antiguas del mundo, Caral es uno de esos focos civilizatorios, ¿no? Tiene la antigüedad casi similar como la de Mesopotamia, 5.000 años. 5.000 años también tiene como la de Egipto, y las otras civilizaciones un poquito menos, pero igual son focos civilizatorios antiguos. Del Valle de Supe, que es donde estamos nosotros identificando esta civilización tan antigua, hemos en la prospección realizada encontrado en la sección baja y en la sección media y media alta 25 asentamientos de esa época. Pero la civilización Caral empezó, como les decía, 3000 a.C. hasta 1900 a.C. Nosotros, para poder comprender de una manera integral cómo fue todos los aspectos del sistema social, es que estamos trabajando en 11 asentamientos de este valle y en uno del valle que está debajo, que se llama Bichama, que es el valle que se encuentra en la cuenca del Guaura. Rápidamente, para no hacerla muy larga, ¿cuánto he pasado? Voy a mostrarles el trabajo que venimos haciendo. Este es Áspero, que es la ciudad pesquera de la civilización Caral. Allí pueden ustedes notar en la flechita roja donde está ubicado el espacio construido con edificios y viviendas. Tiene 18, casi 19 hectáreas, ¿no? Y acceso al recurso marino. Pero ellos se ubicaron siempre sobre terrazas seriazas. Nunca lo hicieron sobre las tierras de cultivo. Este es uno de los edificios monumentales de este sitio pesquero. Luego tenemos el centro urbano El Molino, muy interesante también. Este es el 3D que hemos podido recuperar porque lo hemos encontrado, que había sido ocupado y donde se había desarrollado desde la época de los hacendados un centro urbano posterior. Entonces, tenemos otro centro que se llama Era de Pando, donde también estamos trabajando. Tiene 63 hectáreas, 80.80. Los edificios en 3D que hemos identificado y que estamos excavando, como pueden apreciar allí, Era de Pando es también una terraza y una quebrada eriaza. No ocuparon el valle. Este es el centro de Pueblo Nuevo, que también tiene 23 hectáreas, 48, o sea, es como hablar de grandes ciudades y luego también aldeas pequeñitas y pueblos de mediano tamaño. O sea, tenían ciudades, pueblos, aldeas, pero hasta en la aldea más pequeña no faltaba un edificio con su plaza circular. Este es el pueblo, el centro urbano Pueblo Nuevo. Allí pueden apreciar el trabajo que se viene haciendo en el edificio circular con su monumentalidad. Este es otro centro que se llama Alpacoto. También tiene 57 hectáreas. Este es el 3D de los edificios que se están trabajando. Allí está el edificio piramidal de este lugar. Luego tenemos el centro urbano de Piedra Parada,
que tiene también algunas características, es un poco más tardío, pero mantiene cierto patrón del asentamiento, como además del diseño del espacio construido, ¿no? Con los edificios que caracterizan a esta civilización. Esta es la ciudad que le llamamos Sagrada de Caral por el número de edificios públicos que tiene y con una división de 2 plazas circulares y además de sectores de viviendas. Acá la visión para que se aprecie que no esté en el valle, sino siempre, como en todos los otros asentamientos, respetaron las tierras, respetaron el agua como recursos. Eso ya no se viene haciendo desde hace 3 siglos y medio. Entonces la gente ahora habita en el valle y cuando llegan las crecidas del río afectan a las viviendas. En el pasado no ocurría eso. Este es uno de los edificios más imponentes de la ciudad de Caral. Tiene más o menos unos 30 metros de altura en su construcción. Fue cambiando a través del tiempo, le hicieron renovaciones de acuerdo a una serie de características, ¿no? Su plaza circular, que era de concentración de poblaciones, y no solamente del mismo grupo étnico, sino de diferentes grupos étnicos, y muy interesante, tiene más de 200 metros por 135 metros. En el mismo sitio de Caral está este otro edificio donde la plaza es mucho más grande, ¿no? Aun cuando el edificio tiene características diferentes, y en ese trabajo de por qué en esta mitad baja los edificios se caracterizan por ciertas distinciones, estamos en esas investigaciones, y también las viviendas que dan mucha información para una mejor comprensión sobre las características, el manejo del paisaje, la etnicidad y toda la ideología religiosa que hubo y caracterizó a esta civilización. Tenemos el centro urbano de Chupasigarro, también muy importante, con una serie de edificios que comparten los diseños de los otros en el espacio que fueron construidos. Acá se puede apreciar de Chupasigarro ese edificio, no le falta plaza circular. Este es Miraya, otro de sus edificios piramidales, sus plazas circulares, el 3D de este sitio de Miraya. Ahí pueden apreciar la plaza circular frente al edificio monumental y siempre sobre terrazas eriazas que no afectara la productividad de las tierras en el valle. El Luriguasi es otro de los sitios también muy interesante que estamos trabajando. Allí se aprecian los diversos edificios en zonas eriazas, estos edificios con las características propias de esta civilización. Otro centro es Peñico, que está en un lugar estratégico de conexión con la sección media alta del valle, pero también mantiene el diseño de la arquitectura con sus edificios, con plataformas, su escalera central, sus plazas circulares, ¿no? Dentro de lo que era el área. Y en el otro valle, donde empezamos a trabajar por las características y el interés que tenemos en conocer lo que fue la crisis y colapso de la civilización, es que más adelante le explicaremos, se denomina Bichama, ¿no? Que viene de Wishma, que en quechua quiere decir pues pescador, porque tiene acceso a los recursos de mar también y los recursos del valle, ¿no? Este es su edificio principal, ahí se pueden apreciar 2 plazas. Una plaza fue la que estaba dirigida al norte, la más antigua, y la otra plaza cuando se hicieron las modificaciones y los cambios relacionados con lo que vino hacia los años pues 2100
2000 y 1900, cuando ya se acentuó. Entonces, ahora, después de mostrarles en la cantidad de sitios cómo hemos inferido de los datos que trabajamos como arqueólogos recuperando de cada sitio y procesándolos de modo multidisciplinario con biólogos, físicos, químicos, arquitectos, ingenieros para una comprensión integral de esa materialidad que recuperamos. El primer valor que hemos nosotros identificado es que tuvieron mucho respeto en la vida compartida entre ellos y con la naturaleza. La tierra, de acuerdo a fuentes etnohistóricas, a través de todo el proceso cultural, fue considerada una deidad. Le decían la Pachamama, y el agua, la Cochamama. ¿Por qué? Porque de la tierra y del agua venía la productividad agrícola. Por tanto, los centros urbanos no los edificaron nunca en las tierras del valle. Actualmente eso no se tiene en cuenta. Allí pueden ver cómo los sitios arqueológicos están sobre terrazas aluviales, fluviales, eólicas, que son eriazas, que no tienen agua, y allí construyeron sus centros urbanos para vivir. Y ustedes se preguntarán, ¿y de dónde sacaban el agua? Pues de manantiales. Cada sitio arqueológico no le falta 2 o 3 manantiales o puquios. Entonces, ellos han manejado desde esta época esa tecnología de las amunas, de crear el río subterráneo, de proteger el agua en las épocas de gran calor y de proteger su evaporación y disponer de esa agua a través del año. El río podía estar seco porque solo tiene agua determinados meses del año, pero a las poblaciones no les faltaba el agua. Además de eso, como ven en ese perfil, ellos el río lo protegieron con un bosque ribereño, como le llamaban, y ponían árboles como el guarango, ¿no? Árboles que hacían que el agua la sacaran de las nubes, del ambiente, y además generaban toda el agua necesaria para otras plantas, de modo que se formaba un bosque que era como un gabión natural que protegía las tierras cuando el río crecía en caudal. Y eso muy interesante porque hace ver que ellos manejaron a la naturaleza conociendo las propiedades de esta y en armonía para poderlas tener en beneficio de ellos. Pero en cambio ahora no ocurre lo mismo. El bosque ribereño lo han terminado. Les interesa más vender la madera a los restaurantes, contaminan el agua. Se ha perdido pues esa visión de vivir en armonía con la naturaleza. Un segundo valor que hemos inferido es que conociendo el territorio, comprendieron que era mejor llevarse bien entre ellos y por tanto generaron redes de contacto. ¿Para qué? Para que haya interacción e intercambio entre ellos. Entonces, por eso es que sus edificios tienen esas plazas circulares. Se reunían, la ideología, la religión, hizo que se reunieran entre ellos en determinadas épocas del año y que compartieran en ese intercambio de productos beneficios, porque los productos en cada zona ecológica eran diferentes.
Por ejemplo, una importancia que se le dio muy grande al recurso marino en la parte del litoral y en la parte del valle al algodón de colores naturales, que es bien impresionante por todo lo que podría servir en la actualidad. Y estuvieron siempre en contacto con poblaciones de otros grupos étnicos, pero invitándolos a su territorio a compartir ferias, festivales, con ceremonias, rituales, alimentos, y en esa relación avanzaron bastante, porque no solamente compartieron productos, sino también experiencias de otras partes, ¿no? Experiencias que enriquecieron su visión de la vida. Hemos encontrado en estos asentamientos de la civilización caral productos de la sierra, o sea, del territorio por encima de los niveles donde ellos vivían. Hemos encontrado de la selva y también pues a otras distancias más largas. Ese tercer valor tiene que ver con la ejecución de obras con autoridades, o sea, no la hacían individualmente, sino de modo organizado. Trabajaban en beneficio de los parientes, le llamaban ayu, y al trabajo compartido, aini. Pero también se organizaban a través de autoridades sociales que compartían un centro poblado o un centro urbano para hacer obras de beneficio para todos los que habitaban en ese centro urbano. Y a esas obras le llamaban minca. Y luego, cuando se trataba de obras de beneficio para los diversos centros urbanos, entonces le llamaban mita. Y así se fueron creando a través del tiempo, ¿no? Una serie de autoridades y jerarquías, pero no solo políticas, como es en la actualidad, sino sociales y políticas. Los políticos tenían que escuchar a las autoridades sociales y en esa coordinación fueron gestionando el uso adecuado que se dio a la tierra, que se dio al agua y a las obras que eran de beneficio. En el AINI, por ejemplo, para la construcción de las viviendas, trabajaban de esa manera recíproca, en los pueblos igualmente, para que el agua no se perdiera, para que los canales fueran mantenidos, para que se hicieran terrazas de cultivo que ampliaran las tierras productivas, trabajaban la minca, y para obras ya de mayor beneficio entre centros urbanos, trabajaban colectivamente, organizadamente, a través de la mita. Por eso es que cada centro urbano es fácil de comprender, llegaron a construir bajo un diseño en ese espacio edificios monumentales que de ningún modo lo hubieran podido hacer por familias, sino por pachacas, o sea, todos los ayus que vivían y compartían un centro poblado. Un cuarto valor es la identificación de problemas para buscarle solución a través de la producción de conocimientos. Eso es muy interesante porque siempre se piensa que solo han sido artesanos. No ha sido así y lo puedo demostrar. Tenemos identificados canales de riego, terrazas de cultivo, como también manantiales. Han estado interviniendo para mejorar la producción del algodón de colores. Allí ven ustedes los colores que hemos encontrado, ¿no? De los diferentes colores del algodón nativo, que sería pues hasta el día de hoy un aporte para las personas que son alérgicas, porque no requieren tintes, son colores naturales del algodón.
y también produjeron en el valle maní, achira y muchos productos como el frijol, la papa, ¿no? El maíz ya en el periodo más tardío, también otros tipos de productos agrícolas como la chira, muchos de los cuales ya no se conocen en el Perú y se han ido dejando de lado. Pero en el caso pues de la papa, del camote, de todos estos productos como el frijol, el payar, fueron muy importantes en su dieta, pero a esa dieta de productos agrícolas le agregaron la nutrición que provenía del recurso marino a través del intercambio con los pescadores. Entonces aprendieron que la anchoveta, que era ese pescado pequeño, se podía deshidratar y mantener para poder alimentarse a través del año sin ningún problema. Lamentablemente en el presente la anchoveta ya no la usan y generalmente está derivada y ahora tenemos pues en este país promedio de muy altos de falta de nutrición en los niños, que creo que pasa ya del 40% que están con esa anemia. Entonces, otro tema que le dieron mucha importancia fue a la investigación astral, porque hemos encontrado un observatorio astronómico y además del observatorio una serie de lineamientos que identifican en las construcciones y en los litos que ellos hicieron, cómo fueron registrando los cambios astrales, los solsticios, los equinoccios, para tener un buen calendario, pero además los efectos que tenían, porque no habían 2 años iguales con lluvias o con las características en un país tan megadiverso. Entonces le dieron bastante importancia a la astronomía. Y ahora voy a pasar a la arquitectura, porque ahí, como ustedes pueden apreciar, es el diseño de una maqueta que hemos encontrado. Esta es la maqueta, miren ustedes las dimensiones de la maqueta. O sea, antes de construir un centro urbano, tenían especialistas que hacían el diseño de cómo sería el centro urbano para poder, pues, programar cuánta gente iban a requerir, cuánto material y para planificar la obra que iban a realizar. Esta maqueta la pueden apreciar acá más próximamente, como la ven. Está la plaza circular, están los edificios, este es de un centro urbano pequeño, pero nos demuestra pues que hubo organización y planificación para las obras que ellos aplicaron e hicieron. Y un tema también muy interesante que lo hemos estudiado con ingenieros estructurales son las tecnologías que aplicaron en sus construcciones para poder mitigar los efectos de los sismos. Perú, como Japón, están ubicados pues en una zona sísmica, como le llaman, ¿no? A este espacio sísmico que afecta a las edificaciones y a la vida humana periódicamente. Le llaman el cinturón de fuego del Pacífico Sur. Entonces, aquí ellos, ante ese efecto negativo, los especialistas estuvieron haciendo experimentos y llegaron a identificar cómo mitigar los efectos de las ondas sísmicas y evitar la destrucción de los edificios. Esta tecnología sismo resistente la han venido a estudiar ingenieros que hemos invitado de la Universidad de Ingeniería, como también de la Universidad Católica de Perú, pero cuando se ha publicado han venido ingenieros de Japón. Han llevado la información, todos ellos, a sus laboratorios. Y luego los ingenieros de Japón me han dicho que 5.000 años después de esta civilización,
van a aplicar ese conocimiento en las nuevas construcciones de Japón. Porque miren ustedes la estabilidad de las construcciones. Consiste pues en los depósitos eran puestos con materiales que estaban distribuidos para que las ondas sísmicas no afectaran y se moviera como un solo material o un solo conjunto, sino que se dispersaran. Entonces es bien interesante también que los muros no los hicieron demasiado largos, sino que los cortaban escalonadamente después de una cantidad. Igual en las viviendas aplicaron la quincha o el bahareque, como le llaman, y tecnologías resistentes pues frente a los sismos. Un otro estudio que hemos encontrado y que nos ha sorprendido cuando hemos conversado con físicos son los altares conductos de ventilación subterráneos. Es decir, que manejaban el fluido, le llaman a esto mecánica de fluidos los físicos y el efecto Venturi. Ellos aprovechaban la fuerza del viento conduciendo esa energía a través de conductos subterráneos para mantener un fuego de alta intensidad. De acuerdo a los físicos, este conocimiento en otras partes del mundo recién en 1797. Y me preguntaron si yo había publicado esto en una revista indexada de ciencias a nivel internacional. Yo le dije que sí, pero en una revista de arqueología. Y el físico me dijo, no, esto es muy importante que se conozca cómo esta gente ha estado dando solución a problemas. También tenemos acá el hallazgo de quipus, tanto en dibujos como en lo que pueden apreciar. Es un sistema codificado donde registraban información. Entonces, había una sociedad, pues, que estaba bien organizada y con especialistas. Aquí otro valor es la equidad de género. Desde este periodo de formación de la civilización, el género femenino, si bien era considerado que tenía condiciones y características distintas, tenían que ser respetados porque se complementaban y hacían posible que la sociedad viviera en condiciones adecuadas. Estas son unas estatuillas que hemos encontrado. El personaje masculino ha sido muy importante, tiene un collar y orejeras como representación de autoridad política. La mujer tiene dos collares, tiene una mantilla, como en la época pues inca incluso, pero el hombre la ve a la mujer con cierto temor. Entonces, allí vemos que había un respeto compartido al género masculino y al género femenino de parte de ambos géneros, ¿no? En otro de los asentamientos se han encontrado también la mujer con características, con collares, el hombre que es una autoridad política con doble collar, la mujer que está sentada junto con su esposo, ambos, y la sacerdotisa, como la estamos identificando en el centro, ¿no? Entonces, también se ha encontrado el entierro en otro lugar, más de vivienda, donde se ve que la mujer también ha tenido un tratamiento especial. Para no hacerla muy larga, les diré que cuando llegaron acá, los españoles dijeron que en esta parte del mundo los hombres eran débiles, porque permitían que las mujeres mandaran, que tuviesen poder, ¿no? Y no es que fueran débiles, sino que se respetaban los géneros y si a la mujer le correspondía asumir el poder, el liderazgo, pues lo hacía sin ninguna limitación. A las mujeres le llamaban con poder, que mandaban tallaponas o capullanas de acuerdo al idioma y eran muy respetadas. Otro tema bien interesante es el desarrollo integral del ser humano, ¿no? Ellos le dieron mucha importancia al arte, a la música,
Y así como se organizaban para construir edificios, también se organizaban para emitir los sonidos en conjuntos musicales. Hemos encontrado estas flautas que han sido un conjunto de 32 en la plaza circular de Caral, y allí pues están representando monos que son de la selva, tienen pelícanos representados que son del litoral del recurso marino de la costa, tienen cóndores que son de la sierra, o sea, hay todo un significado simbólico en este conjunto musical donde deben haber participado pues diferentes grupos étnicos en esos festines, en esas ceremonias rituales, donde ellos fueron fortaleciendo las relaciones en condiciones de paz para que el intercambio siguiera dándose. No hemos encontrado armas en ninguno de los sitios, no hemos encontrado ciudades amuralladas, lo que sí hemos encontrado son expresiones de compartir ferias, festines, ceremonias, rituales y una ideología que fue muy importante. Acá tenemos otros instrumentos musicales, como esas 38 cornetas que son hechas de huesos de la sierra de camélidos. Tenemos la quena, que es hecha de huesos de pelícano. Tenemos también las antaras, que están hechas de bambú y que hasta el día de hoy pues se usan en Bolivia, se usan en Puno, en el altiplano, ¿no? Y en muchos otros lugares del país, como también las quenas, las flautas. Y allí pueden apreciar pues el arte, ¿no? En la formación humana, la importancia que tuvo. Y a esa señora está lactando a su niño y han hecho la representación en arcilla, ¿no? Un otro tema final casi ya es la interacción. Esa interacción con respeto a la diversidad cultural e ideológica. Ese es un tema muy importante, estimados seres humanos que compartimos en este planeta. El respeto al otro más allá de las diferencias. Las ideologías se pueden desarrollar distintas, las religiones también, pero hay que respetarse como hicieron en esta sociedad. Entonces hemos encontrado productos de todas las áreas donde han habido culturas diferentes. El Perú fue pluricultural y además fue multilingüe. Entonces, sin embargo, ellos han estado en conexiones, han promovido esas relaciones interculturales en condiciones de paz para beneficios de todos y de todas. Acá vemos, por ejemplo, hemos encontrado en Caral lugares donde procesaban el espóndilus que no hay en agua de Perú, solamente en las aguas tropicales del norte y de Ecuador en particular, ¿no? Hemos encontrado, por ejemplo, minerales como la sodalita, ese mineral que está en la parte inferior de color azul, no hay en territorio peruano, como lo indican los especialistas en mineralogía, y sin embargo lo hemos encontrado que también lo traían hacia Caral. Entonces ha habido pues una conexión transversal y a largas distancias entre sociedades con diferencias étnicas, culturales y lingüísticas. Y el idioma que utilizaron los de Caral para esa relación fue el quechua, de acuerdo a la investigación lingüística que se hizo desde la década del 70, cuando no se conocía Caral, y el lingüista se preguntaba, pero ¿qué cultura tuvo tanto prestigio para que ese idioma empezara a distribuirse como lengua franca o lengua de relación? Y ya cuando se supo de Caral es que comprendieron por qué el quechua, su expansión duró hasta la época inca, ¿no? El aspecto que ya les he comentado es el rol pues de la ideología y de la religión en las relaciones sociales,
Por eso es que tienen pues estas plazas circulares que no faltan en ninguno de los centros urbanos hasta el más pequeño. Esa visión holística de la vida y el mundo es lo que ellos tuvieron. Le llamaban en quechua al Hanan Pacha, que era el mundo de los dioses, el mundo donde ellos veían a los astros, al sol, a la luna, porque comprendían que de los cambios que allí se daban venían y afectaban también los cambios que se daban en la tierra donde vivían los seres humanos. A la parte donde vivían los seres humanos le llamaron Caipacha, que era el mundo de los seres humanos vivientes. Y en la parte inferior estaba el Ucupacha, que es el mundo de los ancestros, que quiere decir de los humanos que ya habían fallecido y que aun cuando estén en un mundo de abajo, ellos están también presentes y se los debe respetar como símbolos significativos para que se respete las organizaciones en cada lugar. Entonces la religión fue muy importante en la sociedad de Caral, la astronomía y la observación de los cambios astrales requerían hacerlo para poder tener su calendario y además identificar los cambios que vendrían en los climas a través del tiempo, pues como les dije, no hay 2 años iguales. Y esto hizo posible que en cada lugar no faltase esa plaza circular de concentración más allá de la diversidad que pudiese haber. Y para concluir, voy a presentar lo que significó el cambio climático. Por más que ellos estuvieron muy atentos, no pudieron controlar ese cambio climático. Y las explicaciones nos la han dado expertos porque hemos estado investigando sobre el cambio climático, haciendo excavaciones estratigráficas en las partes ya externas de las ciudades para en la comparación poder comprender lo que ocurrió. Lo que encontramos es que hacia los años 2200, 2100 empezaron una serie de limitaciones que se fueron agudizando con sequías terribles, que los ríos no tenían agua, los valles se llenaron de arena, los vientos traían arena y la gente tuvo que emigrar o fueron muriendo por desnutrición. Entonces, en uno de los asentamientos han dejado registrado lo que ellos pasaron. En la parte inferior podrán ustedes visualizar, ¿no? Seres humanos ya con los ojos cerrados, los cuerpos esqueléticos, ¿no? Y ya en actitud de muertos. En la parte superior están los más jóvenes, también con los estómagos vacíos, en una danza ritual entre pescados, como que fue el recurso marino el que les permitió superar esta crisis de algún modo. Y acá pueden también, en estos frisos, para que la gente no se olvidara y tuviese presente que estas causas se pueden presentar periódicamente y ahora lo sabemos que es así. Los cuerpos esqueléticos, al costado el esqueleto, indicando que han sido ya muertos. Y luego hemos encontrado en la bibliografía también que hacia la misma época que ocurrió en Caral, el abandono de los centros urbanos en el Valle de Supe, pasó lo mismo en los centros urbanos del norte de Mesopotamia. O sea, este es un cambio climático mundial. Y así como esta pandemia que estamos pasando también tiene esa extensión mundial, este cambio climático que se está iniciando y según los expertos se irá acentuando,
va a tener ese impacto mundial, pero será atroz y seguramente con pandemias por la falta de alimentos y una serie de efectos negativos que ocasionará esa desnutrición y falta de agua. Las sequías dice que pueden durar entre 60 y hasta 130 años, o sea, ¿cuántas generaciones? En la parte inferior ustedes podrán ver la representación que se hizo en la cultura moche, que fue una cultura miles de años después que Caral, ¿no? Entonces, hacia los años 600, más o menos, 630 y tantos, se produjo un cambio climático también de gran intensidad. De modo que estamos, pues, a conocimiento de lo que esto significó para la sociedad. Ellos construyeron nuevos edificios cuando ya empezaron a salir de la crisis, y allí pueden ustedes apreciar que en este salón hicieron un sapo. El sapo en la tradición andina representa el animal que comunica que el agua va a llegar. Y al sapo que ellos representan acá se le ve un rayo que le está cayendo sobre la cabeza. Entonces, en la tradición andina, el sapo y el rayo representan al agua, que el agua va a llegar. En este sitio también representaron, ¿no?, el sapo sobre cabezas de muertos, por ejemplo, en el lado derecho, ¿no? En el lado izquierdo también pueden notar arriba serpientes que también representan a los ríos, como que están pasando sobre cabezas humanas fallecidas, pero que están tratando de bajar hacia una cabeza con la boca abierta, que puede ser una semilla que está esperando la llegada del río y del agua. O sea, es bien interesante porque ellos han representado para que haya en la memoria del colectivo social lo que significó el cambio climático y la crisis que ocasionó y colapso en esta civilización de Caral después de haber tenido pues más de 1000 años de gran desarrollo y prestigio en el territorio de Perú. Acá lo que era, según las investigaciones que hemos hecho a través de la estratigrafía, antes la línea de playa no era como es ahora, era una bahía. Ahora es una línea de playa como la que están apreciando. Entonces, han habido cambios, sí, muy fuertes a través del tiempo. Y bueno, nosotros termino ya esta presentación indicándoles que la visión con la que estamos trabajando es de que las poblaciones actuales en el área rural conozcan su historia para que puedan identificarse con ella, ver y conocer, y en ese conocimiento identificar los problemas que deban superar para mejorar sus condiciones de vida. Entonces, nuestra misión no solamente es investigar, también hacer la conservación de los monumentos para que puedan durar miles de años más, difundir la historia para que se conozca esta, y también ayudar a las poblaciones actuales para que tengan mejores condiciones de vida y se desarrollen económicamente. Entonces hacemos investigación, hacemos conservación preparando a la gente local, transmitimos la historia a través de exposiciones que hacemos y trabajamos con los niños en un programa que le llamamos Caral en la Escuela para que conozcan su historia, se identifiquen, tengan cohesión y puedan también recuperar ese valor de trabajar de modo colectivo, organizado, ¿no? También no nos hemos quedado solamente en el área, hemos hecho exposiciones en diferentes partes del país y la hicimos en Cusco,
hemos hecho en Chiclayo, en Huancayo, en Arequipa, en Lima, por supuesto también, en la Biblioteca Nacional, en algunos centros poblados de los migrantes que han llegado a Lima. Entonces, estamos pues tratando de que esa historia no quede solo en el mundo académico, sino que vaya a la sociedad para conocer lo que fuimos, lo que hicimos, lo que alcanzamos como logros y cómo es la vida en la actualidad, ¿no? Qué debemos mejorar, qué debemos recuperar y generar reflexiones en las poblaciones. Entonces son diferentes y eso lo hacemos también con ayuda de centros culturales, de universidades, o también cuando se hacen convenciones en el país de Perú, o también acudimos a empresas en los centros comerciales para generar el interés de las poblaciones en conocer la historia de la civilización, ¿no? Hemos también, cuando se hizo en Lima, la Feria de Voces por el Clima, también hicimos una exposición para explicar lo del cambio climático. Luego hemos también trabajado cuando se hizo esta relación de cooperación Asia-Pacífico. Y bueno, en la comunidad andina hemos trabajado muy cercanamente porque otros países se sienten pues muy interesados en esta civilización, porque hemos encontrado vinculaciones con Ecuador, con Bolivia, con Chile y en condiciones de paz, ¿no? Nos hemos reunido con el arqueólogo Marco Martos de Ecuador y hemos transmitido pues esa comparación entre Caral y Valdivia, que han sido de la misma época y que han estado intercambiando. También hemos hecho una exposición en Estados Unidos, invitados por la Embajada de Perú allá, y en una exposición que puede también ser fotográfica para que sea más fácil de poder llevarla, ¿no? Bueno, y terminó diciendo Naira Kunampacha, que en quechua quiere decir la sociedad del presente que debe conocer el pasado para una mejor comprensión de la realidad que vive en la actualidad, ¿no? Y en beneficio siempre de la sociedad en su conjunto. Bueno, eso es lo que podría decirles al respecto y quedo pues a escucharlos a ustedes ahora. ¿Cuánto me he tomado? Gracias, Ruth. Era una exponencia muy fantástica y con mucha información. ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Puede preguntar? Creo que me pasé. Sugeriría hacer unas cuantas preguntas del público y luego las dos de usted, doctor. Ruth, quiero agradecerte, darnos gracias por una ponencia tan importante y tanta información, pero más que todo por todos sus trabajos en Caral y SUPE. Es fantástico y es un trabajo a nivel mundial de la importancia realmente. Quiero preguntarte algunas cositas. De repente el primero es el nivel de construcción en Caral. ¿Estás pensando que la gente está viviendo allá todo el año o está viniendo allá por épocas para hacer estas construcciones? De repente viniendo de otras comunidades. Y dentro de esto, ¿cuál es su pensamiento de la relación dentro de las comunidades? Estás hablando de la importancia de traer pescados de la costa y un intercambio con otros materiales, pero ¿estás pensando en una jerarquía, estás pensando en algo como señoreos? ¿Están pensando de una jerarquía dentro de esas comunidades? ¿Cómo están relacionados? ¿Estás hablando de una época de paz, de cooperación?
pero al mismo tiempo, ¿cómo es la relación dentro de las comunidades para ayudar en trabajos o para contestar de recursos? Y también quiero preguntar sobre el final, el crisis que estás hablando, pero al mismo tiempo estás diciendo que hay mucho de la carácter del mundo de Caral que continuar después. Estás hablando de Aini, de Minca, estás hablando de Hanan Hurin o también del plazas circulares hundidos, de formas de vivir que han tenido una fuerza dentro de la cultura andina después. Entonces, ¿cuál es la relación del Caral de Supe a el desarrollo después por la civilización en Cusco? Disculpe, en Perú. Ya, bueno, al respecto, voy a decirles que el nivel de relación que promovió la civilización Caral fue permanente para poder beneficiarse en el intercambio y en las competencias también entre ellos. Pero esa relación se daba en un contexto ideológico religioso que avalaba la jerarquía que se daba dentro de cada centro urbano y entre los centros urbanos. De modo que nosotros podemos constatar eso porque los edificios están hechos de diferentes tamaños, aun cuando apliquen el diseño similar. Y en cada asentamiento o centro urbano también hay edificios en menos cantidad que en Caral, en otros hay en más cantidad que Caral, entonces han habido jerarquías porque lo más importante que ellos apreciaron desde el principio, como les dije, era el manejo de la tierra y del agua. Entonces tenían autoridades sociales para el manejo adecuado de los canales y autoridades políticas cuando esos canales provenían del río que tenía que ser distribuido en la cantidad de acuerdo al tamaño de la población. Entonces, eso se fue generando en la distribución jerárquica que se refleja en las construcciones y en la complejidad de cada uno de los centros urbanos. Y ahora, si me preguntas si todo lo que construyeron fue con participación de otras poblaciones, en el caso del Valle de Supe, estoy segura que sí, porque era un sistema el del Valle de Supe. Pero si lo comparamos con el impacto que tuvieron en los otros valles, hay cambios y se refleja que hay en esos cambios participación de grupos étnicos con culturas diferentes, pero que están interesados también en el intercambio y que están participando en muchos aspectos. Entonces, nosotros podemos decir que si Caral empezó hace 3000 años antes de Cristo, su trascendencia fue muy fuerte. Chavín de Huántar no tiene más de 1200 antes de Cristo y sin embargo replican algunos elementos arquitectónicos de Caral, como las plazas hundidas, ¿no? En Caral también teníamos especies de túneles para poder llegar en determinados momentos a lugares donde la autoridad mostrase su mayor posición social dentro del grupo. Entonces han habido influencias muy fuertes. Los geoglifos de Caral, que están relacionados pues con esos especialistas en astrología, astronomía,
Esos geoglifos los vamos a ver miles de años después también en Nazca. Entonces las relaciones se daban, venían de otros grupos étnicos hacia Caral, pero las condiciones eran de paz, venían para el intercambio, por el interés en proveerse de lo que Caral tenía y Caral de invitarlos porque les interesaría lo que ellos también producían. De modo que esa relación se ha dado en condiciones adecuadas, pero eso no quiere decir que no haya habido fuerte influencia de esta civilización en las otras, como se puede percibir hasta la época inca. Si ustedes conocen Machu Picchu, allí hay edificios ceremoniales con plataformas, ¿no? Y además elementos arquitectónicos de Caral, ¿no? Como las huancas o también las hornacinas de Caral, que tenían significados simbólicos en el manejo astral, religioso, ideológico, se ha mantenido a través del tiempo por esa influencia y esas relaciones a través de 1000 años muy fuertes que se dieron, ¿no? en este tiempo de formación de la civilización. Entonces, además, el que haya habido jerarquía, sí la ha habido. Y como digo, eso se infiere en el tamaño de los sitios y dentro de los sitios, en el tamaño de los edificios y en el tamaño de las viviendas y lo que se encuentran dentro de las viviendas, ¿no? En cuanto al trabajo del AINI, la Minca, la Mita, eso es un trabajo que desde esta civilización, así como los geoglifos, los elementos arquitectónicos, se van a transmitir a las otras poblaciones y las van a tener porque comprendieron que de ese modo era provechoso para avanzar en la vida que ellos necesitaban tener, para superar los problemas, los fenómenos que se presentan pues periódicamente, ¿no? Entonces, sí ha habido cooperación, ha habido competencia, a ver quién hace mejor, quién invita más gente, participaban en esas invitaciones dando alimentos para promover a la gente, para que conozcan quiénes eran sus autoridades, fortalecer la autoridad en la jerarquización que tenían de cada una de ellas. Y eso se ha dado, no es que hayan sido todas igualitarias, eso no se ve así, pero sí en la reciprocidad, el manejo de beneficio compartido en lo que es esencial para la vida humana, de vivir en armonía, de no tener murallas, de no estar pensando en conflictos bélicos, y yo creo que eso es lo que podría yo acentuar, que vamos a encontrar muchos elementos en Chavín de Huántar, que tiene 1500 años, pues antes de Cristo, o 1200, en el mayor de los casos 1500 antes de Cristo, si quisieran los investigadores, pero también en otros sitios como Kotosh, ¿no? Y muchos elementos también, no solo de Caral, sino de lugares del área norcentral, pueden encontrarse en Caral, porque en ese intercambio ha habido de parte de los más prestigiosos, pues, respeto, pero también habían competencias, me gusta más lo que tú has hecho en este aspecto, voy a tratar de verlo, y así las relaciones me parece que se fueron dando en esta civilización. Gracias, muy amable. Si hay una oportunidad por una más pregunta, de repente sobre en relación al Valdivia y otros lugares donde también hay un interesante periodo de trabajo en la costa, en varios sitios donde está desarrollado, pero nunca hay una otra civilización, otro lugar como Supe. ¿Por qué Supe han tenido una
una historia diferente de los demás. ¿Cuál es el distinto aspecto del desarrollo de Supe aparte del Valdivia y otros sitios? Bueno, el ser humano se ha ido desarrollando a través del tiempo, de acuerdo a cómo iba condicionando su territorio, aprovechando de los recursos de este, y la forma de vida de los caralinos ha sido un poco distinta de la forma de vida que se fue dando en Valdivia, ¿no? Valdivia llegaron a tener aldeas, también produjeron pues cerámica, como dices. En el caso de Caral, solamente trabajaron las arcillas, pero no les interesó la cerámica. ¿Por qué? Porque su modo de vivir era diferente. Ellos todo lo hacían con pachamancas, o sea, no tenían interés en tener cerámica cocida, porque todo lo cocinaban con piedras calentadas en la pachamanca, y hasta el día de hoy se conserva esa tradición. Cuando uno va al pueblo de Cajatambo, puede pedir la sopa de piedras y le preparan la sopa con piedras previamente calentadas y ponen allí todos los ingredientes de la sopa, que generalmente es pescado y mariscos y papas, y la gente se queda muy satisfecha de lo que come por el sabor que tiene. Entonces, hasta el día de hoy está la tradición de la pachamanca, ponen papa, camote, maíz, carnes y todo debajo del suelo, previamente calentando las piedras, y es como una especie de horno, ¿no? Y luego lo que de ahí sacan lo ponen en recipientes hechos de mate, que es esta planta que hace que puedan tener platos, cuencos, botellas, etcétera. De modo que ellos no les interesó, a pesar que tuvieron contacto con los de Valdivia, porque hay un trabajo que hizo Betty Meggers, que estudió bastante sobre la cerámica de Valdivia en relación con rasgos parecidos en las estatuillas de Caral con las estatuillas de Valdivia, ¿no? Entonces se ve que sí ha habido la relación, pero cada una con su propia cultura, y esa relación se manifiesta en Caral en los talleres que hemos encontrado, donde los espóndilus que traían de esa área de aguas tropicales las trabajaban para hacer abalorios, collares y una serie de adornos que para ellos tenían mucho significado en su vida, en relación con otras personas que llegaban a los festines, a sus fiestas, a sus ceremonias y rituales. Gracias. Creo que tengo que pasar el voz al embajador, pero dar nuestras gracias a la doctora. Muy amable. Gracias a ti por tus preguntas también. Dr. Shadi, thank you very much. On behalf of the embassy, I want to express my gratitude for today's talk, which has been fascinating. And not only that, but to thank you for the outstanding work you've done in Caral and all the other sites that you're working on. You and your team have been fantastic, and I'm sure there's much to discover in the future. I want to tell our viewers that this talk will be placed on our YouTube channel in both languages, in Spanish and in English, so that it can be seen again. And normally, in normal times, I would take this opportunity to invite everybody to have a pisco sour and get the opportunity to talk to you informally. But unfortunately, these are different times and that's impossible. So I recommend everybody at home to, if they have a bottle of pisco available, to have a short drink or a chilcano. But I just want to also advise everybody that's viewing us that we have many conferences, many talks, many events planned in the coming year that celebrates the bicentennial. So please be aware that we will be posting those events on our social networks. So once again, Dr. Shadi, thank you very, very much.
It was a brilliant beginning to the first live streaming talk that the Embassy of Peru has presented in this bicentennial year. So we appreciate it very, very much. And to you, Dr. Silla, for helping us and for your questions and your help. Thank you very much as well. Gracias por sus palabras también. Me hubiera gustado el pisco sour, pues. Next time, la próxima vez. La próxima vez. Adiós a todos. Goodbye, everybody, then. Bye-bye, and thank you very much. Los invito a conocer Caral. Eso. Yes. Cuando ya pase la pandemia. Ojalá la superemos pronto, pues. Sí, pues. Así es. Muchas gracias. Keep safe, everybody. Keep safe. Hasta la próxima. Adiós. Hasta la próxima, sí. Chao. Gracias. Así que, Bill, tienes que venir otra vez a Perú, ¿ah? Pero esta Sí, vez... sí. Espero que pueda venir el próximo año, pero vamos a ver cuándo es posible. Pero sí. Hasta Sí, la sí. próxima. Adiós, Hasta adiós. luego.